Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Vamos a conversar sobre el manejo integral de los gliomas del tallo. Gracias. Los gliomas del tallo incluyen una cantidad de tumores muy heterogéneos que van desde gliomas de bajo grado hasta tumores muy agresivos con sobrevidas muy cortas. Y principalmente están representados por los gliomas pontinos difusos, que son los que son la mayoría, 75-80% de los tumores del tallo. Ellos afectan principalmente a niños en edades entre 7 y 9 años, representando un 20% de los tumores cerebrales en niños y un 2% de los tumores cerebrales en el adulto, afectando más a los adultos jóvenes. La clínica depende específicamente de dónde esté localizada la lesión dentro del tallo, pero en general tienen tendencia a afectar los nervios craneales, a dar ataxia, afectación o signos de trayectos largos. Y en los gliomas de alto grado, la clínica neurológica es una clínica neurológica de evolución rápida. Tradicionalmente, los gliomas del tallo se han clasificado o su comportamiento según la localización, si son mesencefálicos, si están localizados en la región pontina o en el bulbo raquídeo. Y también se basan en la focalidad. Las lesiones del tallo que son focales son de comportamientos más benignos, generalmente coinciden histológicamente con gliomas de bajo grado, y los difusos se localizan más en la región pontina, son irresecables neuroquirúrgicamente y son de comportamientos más agresivos. Desde el punto de vista histopatológico, los focales corresponden a los grados 1 y 2 y los difusos corresponden a los grados 3 y 4. La resonancia magnética nuclear ha sido ya desde los años 90 el estudio neurodiagnóstico de elección, al punto de llegar a sustituir a la biopsia por la sencilla razón de que la resonancia magnética nos daba la focalidad, nos dice si es difuso, si es focal, la resecabilidad neuroquirúrgica y la localización anatómica perfecta dentro del tallo. Desde los años 90 se adoptó la resonancia magnética como el método diagnóstico de elección y prácticamente sustituyó a la biopsia en estos tipos de lesiones en esta localidad. Al punto de que los estudios de investigación en tratamientos de pacientes con gliomas de tallo no tomaban en cuenta como criterios de inclusión que tuvieran biopsia realizada. La última clasificación que se conoce de los gliomas del tallo es la propuesta por Xu en el año 2000, que clasifica los tumores del tallo según imágenes según las neuroimágenes, resonancia principalmente y tomografía en 4 grupos. El tipo 1 difuso, el tipo 2 intrínseco focal, el exofítico focal y el tipo 4 el cérvico-medular. El difuso, que es el conocido como la entidad glioma intrínseco pontino difuso, tiene una imagen característica y típica por resonancia, con hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y FLAIR, y una lesión infiltrativa localizada en la región pontina, con muy poca incidencia de captación o realce con gadolinio, y si la tiene, con ninguna implicación pronóstica. Este tipo de tumores generalmente son astrocitomas fibrilares grado 3 y grado 4. Los tipo 2 o focal intrínseco pueden ser quísticos, pueden ser sólidos, son típicamente hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y en FLAIR, y se ve en todas las secuencias de resonancia muy bien delimitada la lesión, no con comportamiento infiltrativo, y corresponde generalmente a gliomas de bajo grado. El realce con gadolinio en estos tipos de tipo 2 es homogéneo, típico de lesiones benignas o de comportamiento benigno. Los tipo 3 o exofíticos se originan en el tejido glial subependimario del cuarto ventrículo y tienen tendencia a un crecimiento dorsal y lateral, son susceptibles a resección quirúrgica y generalmente son histológicamente de bajo grado.
Los de tipo 4 o cérvico-medulares son de un comportamiento similar a los gliomas intramedulares, con resonancias que muestran intensidad de señales mixtas, bajas a intermedias, hipointensos también en T1 y con captación de gadolinio que es homogénea, típico de los gliomas de bajo grado. Generalmente corresponden a astrocitomas de bajo grado y el crecimiento de este tipo de lesiones está limitado por las fibras decussadas en la región pontomedular y cérvico-medular, haciendo que si la lesión tiene crecimiento, se produzca herniación del tumor hacia el ángulo pontocerebeloso. Desde el punto de vista histológico, las lesiones que corresponden a gliomas difusos son generalmente astrocitomas fibrilar, astrocitomas anaplásicos y glioblastomas multiformes. Los gliomas focales son astrocitoma fibrilar, pero grado 2, que son los más frecuentes, y pueden ser también astrocitomas pilocíticos o gangliogliomas. Los gliomas esofíticos son generalmente astrocitomas de bajo grado o gangliogliomas, y vale la pena mencionar que los gliomas asociados a neurofibromatosis tipo 1 representan un 9% y son más frecuentes a nivel de la médula. ¿Cómo se ha enfocado el tratamiento en los gliomas del tallo? Los que son no difusos por resonancia son generalmente de bajo grado y resecables neuroquirúrgicamente. Los que son cérvico-medulares, el tratamiento es cirugía radical. Los que son focal medular, en su mayoría, más del 50% son astrocitomas bajo grado y se debe evaluar la posibilidad quirúrgica sin dejar secuelas neurológicas. En los quísticos usualmente son de tipo pilocítico y el tratamiento es descompresión de la zona quística y excisión radical. En los esofíticos dorsales, usualmente de bajo grado, la excisión quirúrgica es también el tratamiento de elección. ¿Cómo es la sobrevida en este grupo de gliomas no difusos del tallo tratados con cirugía? Las sobrevidas libres de progresión a los 5 años son de 60% y las sobrevidas globales a los 5 años son de 89%. Lo importante en los gliomas de bajo grado o los gliomas no difusos que son resecables neuroquirúrgicamente es que la resección quirúrgica sea máxima, pero siempre evitando secuelas neurológicas permanentes. Recuerden que estamos hablando además de niños. El monitoreo y mapeo neurofisiológico intraoperatorio es indispensable y debemos estar bien conformados con una anestesia especializada para cirugía de tumores de tallo. ¿Qué pasa con los gliomas difusos del tallo por imagen de resonancia? ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente están representados por los gliomas difusos pontinos, que son de alto grado y que son irresecables quirúrgicamente. La biopsia en este tipo de lesiones ha sido muy controversial y el tratamiento hasta ahora ha sido la radioterapia con intentos de asociar quimioterapia, como vamos a ver más adelante, que no han sido muy fructíferos. Desde el punto de vista de sobrevida media es de 7 a 16 meses y la sobrevida libre de progresión es de 5 a 9 meses. Es absolutamente pobre en los gliomas difusos del tallo. La resonancia magnética, como es una imagen absolutamente típica para los gliomas pontinos difusos, sustituyó a la biopsia por tener temor en esa época de las posibles morbilidades y mortalidades asociadas a las biopsias en estas localizaciones. Esto, por supuesto, ha entorpecido la obtención de material y tejido tumoral en esta enfermedad para estudios de tipo genómico o muestras para tejidos de investigación. Al punto de que en 1990, como les comenté, desde ese momento en muchas instituciones no se hace biopsia en lesiones localizadas a nivel del tallo del tipo difuso. Se reservaba la biopsia solamente para lesiones indeterminadas por estudios de neuroimágenes o presentaciones inusuales, porque se pensaba que había una alta morbilidad, una alta mortalidad, y eso versus un estudio no invasivo de diagnóstico con también muy pocas opciones terapéuticas hizo que se inclinara la balanza hacia esa tendencia. Sin embargo, esto ha llevado a la falta de muestras de tejido tumoral que han limitado el entendimiento de la biología de este tumor. Pero más recientemente se ha retomado
el plantear la biopsia en las lesiones pontinas difusas. Estos estudios que estoy mostrando en esta tabla son biopsias heterotáxicas en series mixtas de niños y de adultos, donde ustedes pueden ver que la mortalidad asociada al procedimiento está entre 0 y 0.7% y la morbilidad está entre 0 y 10%, lo cual son valores bastante aceptados. Recientemente hay 2 metaanálisis y una publicación aún más reciente del año 2010, donde se analizaron la mortalidad asociada a las biopsias en las lesiones difusas pontinas. Y se encontró que el rendimiento diagnóstico de estas biopsias era alto, ahí lo ven, 94.9% y 96%, y que la mortalidad y la morbilidad asociadas a este tratamiento eran bajos. ¿Cuáles son las 2 vías de abordaje para biopsias de lesiones a nivel del tallo? Las 2 vías son la transcerebelar y la transfrontal, son las aceptadas. La transcerebelar es más corta, tiene acceso por el pedúnculo cerebral medio y a través de esta vía hay menos zonas elocuentes que puedan ser dañadas para el procedimiento. Esta vía es la más aceptada para las biopsias de los gliomas difusos pontinos y también para algunos gliomas de la zona medular alta. Estudios comparando estas 2 vías de abordaje han mostrado que ambas son bastante eficaces en obtención de material para diagnóstico y que no hay diferencias significativas entre ninguno de estos 2 procedimientos desde el punto de vista de mortalidad. De manera que en este momento hay un cambio hacia la tendencia de pensar en hacer biopsias nuevamente en estas lesiones, dado que hay más factibilidad, hay seguridad, hay rendimiento diagnóstico y sobre todo porque necesitamos tipificar desde el punto de vista genético, desde el punto de vista molecular, a los gliomas difusos de alto grado. Es necesaria tomar muestras para la identificación de blancos moleculares y terapias dirigidas, análisis genómico, cultivos de stem cell y determinación de mutaciones. Sin embargo, en consensos recientes, la recomendación es que la biopsia debe ser parte de un estudio clínico bien dirigido o de un estudio de investigación aprobado por comité de ética. Desde el punto de vista de tratamiento, en los gliomas difusos infiltrativos pontinos, se hizo una revisión publicada en The Lancet Oncology por el doctor Hargrave, donde se revisaron entre 1984 y 2005 29 estudios con 973 pacientes. Estos estudios no eran aleatorizados, fue muy difícil la comparación, porque algunos inclusive no tenían criterios de inclusión, criterios de respuesta, pero ellos lograron hacer un análisis de estos estudios, especialmente seleccionando los que tenían mejores criterios de inclusión y de evaluación de respuesta, y encontraron que la sobrevida media en estos estudios era de 8 a 9 meses. Y la sobrevida libre de progresión de 5 a 9 meses. Cuando analizaron las respuestas a quimioterapias pre-radioterapia, no se encontró beneficio con esta modalidad. Cuando se evaluaron, y se los resumo, tratamiento con radioterapia hiperfraccionada, cuando no se encontró beneficio, con radioterapia hipofraccionada, combinando radio y quimioterapia concurrente, quimioterapia adyuvante, ninguno mostró beneficio. Más recientemente se hizo una revisión por el grupo holandés y esta fue una revisión sistematizada con PubMed, Cochrane y con Embase de entre el 2005 y el 2011 con 584 publicaciones y 26 estudios prospectivos con 561 niños de edad promedio de 6.2 años, de 6 a 9 años, perdón, donde encontraron que de 13 estudios, 108 biopsias mostraban un predominio de astrocitomas anaplásicos seguidos de glioblastomas multiformes en niños con lesiones difusas a nivel del puente. Como quizás, no sé si pueden ver aquí, el tratamiento hipofraccionado dio sobrevidas aproximadamente entre 7 y 9 meses. Las quimioterapias
especialmente la que tiene asterisco, las quimioterapias a altas dosis que incluyeron tratamiento con carmustina, cisplatino y altas dosis de metotrexate, fueron las que alcanzaron una mejor sobrevida, que fue de 17 meses. Y también vale la pena mencionar que el estudio que tomó en cuenta Vinorelbine reporta sobrevidas tardías, que es muy raro también en esta enfermedad. Los estudios con temozolomida, con el esquema de Stupp o con dosis metronómicas no mostraron ningún beneficio al adicionarlo a la radioterapia, con sobrevidas que estuvieron entre los 9 y los 14 meses. Otros esquemas de quimioterapia tampoco añadieron beneficio. El uso de talidomida como antiangiogénico no fue beneficioso y al año ninguno de los pacientes estaban vivos. Y todos los estudios que se encontraron publicados con tratamientos dirigidos o tratamientos target eran estudios fase 1, donde incluyeron inhibidores de farnesiltransferasa, inhibidores de receptor de factor de crecimiento epidérmico. Todos estos estudios eran fase 1, no eran estudios propiamente para evaluar beneficio al año o sobrevidas en estos grupos de pacientes. Pero por lo menos en estos estudios se recomendaron algunas dosis más con respecto a toxicidades. En conclusión, con respecto a tratamiento, la radioterapia sigue siendo la única arma efectiva en esta enfermedad, con una dosis total de 54 a 60 Grays administrados en 6 semanas con fracciones de 180 a 200, los glucocorticoides y ningún otro tratamiento de quimioterapia concurrente, quimioterapia adyuvante, hiporfraccionamiento, radiosensibilizantes ha dado beneficio en la sobrevida de los pacientes con gliomas pontinos difusos. La sobrevida libre de progresión es de 5 a 8 meses y la sobrevida global a los 2 años es menor al 10%. Quizás las fallas en este tipo de esta enfermedad han sido dos. Uno, la falta de tejido tumoral para hacer estudios y entender mejor la biología de este tumor. Y dos, que hemos asumido que por un comportamiento agresivo los gliomas pontinos difusos son equivalentes a los glioblastomas o a los tumores de gliomas de alto grado en el adulto. Sin embargo, este autor, Sébastien Jean Guillarno, del grupo francés, ya había asomado en este estudio que les estoy trayendo aquí a colación en el año 2001, que los gliomas del tallo en el adulto eran diferentes de los gliomas del tallo en el niño. En este estudio, donde se consideraron niños mayores de 16 años, 48 pacientes en 7 centros de la Sociedad de Neurología Francesa, encontraron una sobrevida media global de 5.4 meses, muchísimo mayor que en los niños, y la sobrevida a los 3 años era de 66%. La histología que predominó fueron los gliomas astrocíticos. Ellos hicieron una evaluación de factores pronósticos, encontrando que los factores pronósticos favorables eran edad menor de 40 años, más de 3 meses de aparición de los síntomas neurológicos, Karnofsky mayor de 70 y ausencia de realce de contraste o necrosis en la resonancia con una histología de bajo grado. Y esto les permitió a ellos proponer una clasificación de los gliomas del tallo del adulto en intrínseco difuso de bajo grado, que aunque muy parecido por imágenes al de los niños, tiene como diferencia que son histológicamente gliomas de bajo grado principalmente y las sobrevidas son mayores, de 7.3 años. Probablemente se piensa que simplemente son biológicamente diferentes y más radiosensibles. Y propuso otros 2 subtipos, los gliomas malignos, que sí se comportan agresivamente, con sobrevidas de nada más 11 meses, y otro tipo muy raro, que son los gliomas focales del tectum. Hemos avanzado, aunque nos parezca que no, desde la simple imagen anatómica que era para nosotros el tallo, hasta ahora ver los trayectos dentro de todas las neuroimágenes y en la tipificación de la parte genómica. En los últimos años se han presentado una serie de estudios acerca de la biología de los gliomas difusos pontinos que nos han permitido entender que biológicamente son diferentes del resto de los gliomas del sistema nervioso central, tanto del adulto como del niño. Este estudio es el estudio de Poe, que es un estudio donde se hizo un análisis de del perfil molecular
comparando un perfil molecular en 53 muestras de tejido tumoral en gliomas de alto grado en niños versus la data publicada en gliomas de alto grado en el adulto. Y se encontró que las alteraciones de copias, del número de copias, eran significativamente diferentes al comparar los gliomas de alto grado del adulto con los gliomas de alto grado en los niños. Como pueden ver en la gráfica, lo que está subrayado en azul es que en el adulto típicamente se encontraba ganancia del cromosoma 7, pérdida del 10q y una amplificación del EGFR. Sin embargo, en los niños, a diferencia de los adultos, se encontró una ganancia del 1q y una amplificación del gen del PDGFRA. Esto permitió establecer que el perfil molecular de los gliomas de alto grado en los niños es diferente del perfil molecular de los gliomas de alto grado del adulto. Este mismo grupo de investigadores publicó este estudio donde también utilizaron, mediante los estudios de copias, de alteraciones de las copias genéticas, la determinación en gliomas difusos en niños del tallo comparado con gliomas de alto grado fuera del tallo, con glioblastomas fuera del tallo. Y ellos encontraron que en los gliomas difusos del tallo en niños había una amplificación focal de los genes que estaban implicados en las vías de señalización del receptor de tirosina quinasa, RAS, P3KI y principalmente y más enfáticamente el PDGFR1 y el MET. Esto estaba así en un 47% de los gliomas difusos. En un 30% además se encontró amplificación focal de los genes relacionados con el ciclo celular y el gen RB. De esta manera se están enfocando aquí dos posibles blancos moleculares en el glioma difuso pontino, que son la vía de señalización de la tirosina quinasa y la vía de reguladora del ciclo celular a través del RB. 21% de los gliomas difusos tienen amplificación de ambas vías, pudiendo, por supuesto, esto significar un posible target de tratamiento en esta enfermedad. El grupo de Zagoni, en este estudio, utilizando un microarray, determinó que encontró, igualmente que los estudios previos, que había una amplificación del PDGFRA y propuso, para determinar si había alguna relación hacia la vía de señalización de mTOR, estudiar por inmunistoquímica el mTOR, encontrando positividad por inmunistoquímica en todos los casos, lo cual señala que en gliomas difusos pontinos esta vía de señalización desde el punto de vista de biología tumoral es importante y es potencialmente un blanco en el tratamiento de esta enfermedad. Adicionalmente, ellos encontraron que había también amplificación focal de PARP1, implicando también que los inhibidores PARP pueden ser una terapia en esta entidad. Si bien todavía no tenemos claro cuál es el origen, ni tenemos todavía clara la fisiopatología de los gliomas difusos pontinos, pareciera que esta investigación molecular y estas aberraciones por lo menos nos muestran potenciales blancos que pueden ser atacados por drogas que tenemos disponibles, como son los inhibidores de tirosina quinasa, como son los inhibidores del PDGFR y en algunos también como los inhibidores c-KIT. Podemos concluir en esta entidad que los gliomas difusos del tallo del niño difieren de los gliomas del alto grado del adulto, que los gliomas difusos pontinos del niño difieren de los gliomas de alto grado en la misma población pediátrica y que la factibilidad con baja morbimortalidad de las biopsias heterotáxicas en los gliomas difusos del tallo, unido a la necesidad de determinar el perfil genético y determinar blancos moleculares, retoman la realización de las biopsias en esta enfermedad, al menos desde mi punto de vista. Los estudios genómicos en gliomas difusos pontinos muestran aberraciones en blancos que son susceptibles a tratamientos dirigidos y probablemente
serán la base para un tratamiento más efectivo en esta enfermedad. Muchísimas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.